Deportes. Vamos con el desarrollo de las noticias. El futuro del excontralor Carlos Pollitt está a punto de definirse en Estados Unidos. El jurado continúa deliberando antes de emitir un veredicto. La fiscalía de ese país ha pedido que se lo declare culpable de los 6 cargos por lavado de activos que afronta. Estefanía Aceli, del medio digital Primicias, con los detalles. Gracias a Estudios, buenas tardes. El jurado sigue deliberando durante esta jornada sobre la inocencia o culpabilidad del excontralor Carlos Pollitt en Miami, quien está acusado del delito de conspiración para el lavado de activos por haber movido en este país el dinero procedente de sobornos por 12 millones de la empresa brasileña Odebrecht y $500,000 del empresario de los reaseguros Diego Sánchez. Pero ¿quién es Carlos Pollitt y por qué fue investigado ya en Ecuador? Vamos a verlo en el siguiente reportaje. Su carrera como contralor terminó en 2017 cuando se destapó el caso Odebrecht en Ecuador. Y hoy en parte ese mismo caso lo tiene en el banquillo de los acusados en Miami, Estados Unidos. Ciudad a la que entre 2011 y 2017 Pollitt visitó unas 75 veces. Hoy se sabe que fue porque ahí tenía una segunda vida. Pues mientras en Ecuador estaba al frente de una institución que tiene como objetivo controlar el buen uso de los recursos públicos. Que la labor de esta institución va a ser perseguir a los funcionarios, entidades privadas o públicas que quieren lucrar de los bienes o los recursos del Estado. En Miami, junto y a través de su hijo, concretaba el pago de comisiones, creaba empresas de papel y adquiría millonarias propiedades. Actos por los que afronta 6 cargos por lavado de activos. Fue acumulando poder con el pasar de los años. Si bien se estrenó en la función pública como gobernador del Guayas, ministro de Bienestar y secretario de la Presidencia durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, su carrera se consolidó durante la Revolución Ciudadana. El Ejecutivo lo escogió de una terna, luego fue ratificado por la Asamblea Constituyente y a través del Consejo de Participación Ciudadana logró mantenerse en el cargo con notas sobresalientes. Recibía aplausos y reconocimientos públicos. Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Pollitt por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Que clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpaticísimo. Hay que tener un poco de miedo. Debía terminar su último periodo en 2022, pero se fue del país mientras el caso Odebrecht lo ponía contra las cuerdas, junto al ex vicepresidente Jorge Glass. Finalmente ambos fueron sentenciados por concusión. Si bien en Ecuador no ha estado detenido ni un solo día, en Estados Unidos sí. En 2022 fue arrestado, pero pagó una fianza de $14 millones para poder defenderse en libertad. Esa suma de dinero más millonarias propiedades y transacciones refuerzan la tesis de fiscalía sobre un gigantesco patrimonio en manos de un exfuncionario público que percibía un salario de $5,000 al frente de la Contraloría, pero que, a más de lo enlistado, paga un abogado cuyos honorarios por hora llegarían a costar hasta $2,000. Howard Schrecknick, que incluso ha defendido a estrellas como Justin Bieber, ha sido el encargado de defenderlo en este proceso, a la espera de un veredicto. Y bien, seguimos a la espera de la decisión a la que lleguen los 12 miembros del jurado, que podrá tomar entre varias horas o varios días para llegar al veredicto de si se declara a Carlos Pollitt culpable o inocente de los 6 cargos que se le imputan. Si es que Carlos Pollitt llega a ser declarado culpable por parte del jurado, la jueza de la causa, Caitlin Williams, tendrá 45 días para emitir su sentencia y decidir la pena que deberá cumplir Carlos Pollitt. Seguimos pendientes de traerles toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Estefanía. Gracias por este reporte. Ahora les contamos que al menos 5 cambios en su gabinete ministerial ha realizado el presidente Daniel Noboa en las últimas semanas. El Ejecutivo sigue depositando su confianza en su círculo más cercano. Las remociones llegaron post consulta popular y a la par que se publicaba esta imagen en la cual se detallaba equipo ganador. Lo cierto es que esa misma noche el mandatario expidió 3 decretos, el 231, el 232 y el 233, que correspondían a cambios en ministerios claves. A Mónica Palencia, por ejemplo, la nombró como titular del Ministerio del Interior y a Michele Sensi Contucci, amigo muy cercano de Noboa y financista en su campaña, como ahora el ministro de
de Gobierno y director encargado del Centro de Inteligencia Estratégica. Los cambios de rostro se dan luego de 5 meses en los cuales Mónica Palencia, mano derecha del Ejecutivo, estuvo al frente de 2 carteras de Estado. Debido a esto, ambos ministerios, Gobierno e Interior, comparten temas administrativos, legales y financieros que desde ahora deberá iniciarse con el proceso de separación. A estos cambios también se suman otros hechos de última hora, como la designación de Alegría Crespo, que liderará el Ministerio de Educación en reemplazo de Daniel Calderón. Mediante decreto ejecutivo 236, el presidente de la República también removió del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador a María Gabriela Ochoa. En su reemplazo ocupará la dirección Alberto Jaramillo Granja. Una semana antes de la consulta también se removía en plena crisis a la ministra de Energía, Andrea Robo. En su puesto se encargó al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. La salida de Robo se dio tras el pedido de renuncia que hizo el jefe de Estado en medio de acusaciones por supuesto sabotaje en el sector eléctrico, una crisis que no tiene aún fecha de culminación. Desde el mismo gobierno no se descarta que existan nuevos cambios, en una segunda fase en la cual Noboa deberá buscar nuevas vías de gobernabilidad frente a una asamblea en la cual bloques como el correísmo ya se han declarado oposición luego de la captura del ex vicepresidente Jorge Glass. Al menos 13 provincias del país han completado el procesamiento de actas, mientras que en lo que respecta al exterior, el sí se impuso en 11 preguntas con un 86% de actas procesadas. Nuestra compañera Belén Merizalde nos tiene la información. Belén. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Sí, a esta hora nos encontramos en el Centro de Procesamiento Electoral del Exterior, en donde ya se alcanza un 86% en promedio de actas procesadas de las 3 circunscripciones correspondientes a Europa, Estados Unidos y Latinoamérica y el Caribe. La novedad es que en las circunscripciones del exterior el sí se impuso en las 11 preguntas, incluso en la de trabajo por horas y arbitraje internacional, que no lograron el apoyo de los ecuatorianos a la interna del país. Les comento además que las provincias más grandes como Guayas y Pichincha ya tienen más de un 90% de procesamiento de actas. Incluso en Pichincha se espera que ya esta tarde se termine con el recuento de algunas de ellas. Nosotros les tenemos más detalles en el siguiente informe. Veamos. Cientos de personas trabajan a nivel nacional en el procesamiento de actas de escrutinio. Para la mañana de este martes, el CNE confirmó que en 13 provincias ese proceso culminó. Estamos en un 96% de procesamiento, lo que da cuenta que efectivamente, si bien es cierto, hemos tenido actas con inconsistencias, pero todas han sido, digamos, en un porcentaje menor que en otros procesos. En las más grandes como Guayas ya se supera el 92%, en Pichincha 97% y Manabí alcanza un 94%. Vamos avanzando, estamos iniciando el día, entonces probable que hoy día mismo terminemos el escrutinio. En lo que respecta a la Amazonía, aún hay provincias en las que el material electoral de la consulta popular y referéndum no ha llegado para ser procesado. Los problemas principalmente radican en Morona, Santiago y Pastaza. Todo el material electoral no ha podido retornar a nuestras bodegas por temas del clima, por temas de mal tiempo, entonces algunas aeronaves no han podido despegar, pero estamos monitoreando eso a fin de que esperamos que si el clima nos ayuda, pues el día de hoy estén prácticamente cerrando ya. Mientras tanto, en las circunscripciones del exterior, el escrutinio alcanza en promedio un 86%. Los migrantes se pronunciaron mayoritariamente por el sí en las 11 preguntas. Ahora se espera que empiecen a llegar al país los paquetes electorales hasta el próximo 6 de mayo. Desde el día de mañana llegan las zonas, bueno, el courier de DHL viene por partes. Las más lejanas llegan después por los trámites logísticos. Una vez que finalice este proceso en todo el país y el exterior, el CNE podrá publicar los resultados oficiales. Según el cronograma electoral, esto está previsto para el 5 de junio. Sin embargo, podría adelantarse. Recordarles además que una vez que el CNE publique ya los resultados oficiales, el presidente de la República deberá enviar proyectos reformatorios en 5 preguntas a la Asamblea Nacional y esta tendrá un plazo de 60 días para poder tramitarlos y realizar así los cambios correspondientes, particularmente en el Código Orgánico Integral Penal. Eso es lo que puedo compartir con ustedes. Continúan con más noticias desde los estudios. Muy buenas tardes. Buena tarde también para ti, Belén. Gracias por la información. Y justamente en la Asamblea del PSC y Construye dicen que su apoyo a la iniciativa del gobierno será condicionado, solo lo harán cuando vaya en beneficio ciudadano.
Karen Aro está en el Legislativo y a esta hora nos cuenta todos los detalles. Karen. Así es, buenas tardes. Lo que por ahora tienen claro los diferentes integrantes de las bancadas legislativas es que una vez que el presidente de la República envía a esta Asamblea Nacional los proyectos de ley que se derivan de la consulta popular, los tendrán que apoyar y aprobar, ya que es un mandato ciudadano. Lo que habrá que ver es lo que pase luego de ello, debido a que se habla de un posible distanciamiento por parte del Partido Social Cristiano y también de Construye. Sus propios legisladores han dicho que pondrán en una balanza el contenido de los proyectos de ley y si es bueno para el Ecuador, los apoyarán. Caso contrario, no lo harán. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento estas posiciones. Veamos. Aunque el líder del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, ha hablado de un distanciamiento con el gobierno, en la Asamblea sus legisladores dicen que su posición será darle gobernabilidad a Daniel Noboa. Empezarán con apoyar las reformas derivadas de la consulta. Que han existido diferencias con el Ejecutivo, sí, y seguramente existirán diferencias conceptuales, pero eso no implica que nuestros votos no vayan a estar para leyes que vayan a favorecer a los ciudadanos. Ahora, no puede confundir el Parlamento en general las diferencias políticas, las visiones ideológicas con una agenda de trabajo. Quienes sí han hablado de dar un paso al costado son los asambleístas de Construye. Jorge Peñafiel dice que no hay discusión sobre lo que deben hacer frente a la consulta popular, pero que para lo que vendrá habrá que evaluar. Lo único que vemos es que el que se está quedando solo es el presidente de la República, porque ha manejado mal la gestión legislativa. La revolución ciudadana es más radical. Nosotros no confiamos en la palabra del presidente. El presidente, lamentablemente, al principio de su gestión le dimos el voto de confianza para poder aprobar sus leyes. Por lo tanto, cualquier proyecto de ley o cualquier iniciativa que venga del Ejecutivo hay que mirarlo con lupa. Para el partido de gobierno ADN, la vía del diálogo no se ha agotado. Adrián Castro les hace un llamado. Nos veamos a los ojos, nos sentemos en una mesa de diálogo, nos viremos hacia el lado izquierdo o derecho y le digamos al pueblo que acá estamos para trabajar juntos por la seguridad. No hay otra más. La Asamblea modificará su agenda legislativa para dar prioridad a las reformas por la consulta popular. Creo que sí, ya nos vamos. Y bien, para finalizar, contarles que la tarde y noche de este día lunes el Consejo de Administración Legislativa CAL se reunió y calificó 4 de los 5 juicios políticos que fueron presentados durante el receso legislativo, 2 de ellos en contra de funcionarios de este gobierno, de la ministra de ahora del Interior, Mónica Palencia, y también de la canciller de la República. Esa es la información, compañeros. Continúan ustedes. Que tengan una buena tarde. Buena tarde también para ti, Belén. Muchas gracias. Con los resultados de la consulta popular se viene la aplicación inmediata de las decisiones de los ecuatorianos en las urnas. La pregunta C, que tiene que ver con la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, supone el inicio de nuevos concursos. El abuso indiscriminado de las acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus y otras garantías por parte de procesados y privados de la libertad ha llevado a los ecuatorianos a decidir que sí a la pregunta C. Allí la mayoría de los electores se mostraron de acuerdo con el establecimiento de las judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales. Y con este sí, la constitucionalista Pamela Aguirre dice que no hay marcha atrás y habrá que aplicarlo. Respecto a estos cambios, es importante que la gente entienda que estos cambios automáticamente entraron en vigencia el momento en el que se proclaman los resultados. Desde la judicatura también están conscientes de aquello. Es más, la vocal Solanda Góyez en sus redes muestra números. Entre el 2020 y 2023 fueron más de 77,000 acciones presentadas a nivel nacional. Pero eso no es necesariamente un dato alentador. Ahora la pregunta es ¿cómo se va a dar cumplimiento a este mandato? El exdirector de la Judicatura, Santiago Peña-Herrera, cree que de acuerdo a los anexos falta definir el número de jueces, su jurisdicción y cuánto personal de apoyo se sumará a estas unidades. Un análisis de la carga procesal que existe por cada cantón, cómo se daría la implementación de estas unidades especializadas, de estos juzgados, de estas judicaturas especializadas en materia constitucional. Se corre el riesgo de que se creen unas unidades especializadas en materia constitucional en cantones donde la carga procesal no lo amerita, donde no justificaría. En estas condiciones se calcula que el presupuesto adicional que requerirá el Consejo de la Judicatura superará con creces los $2 millones por mes. No obstante, tener nuevos jueces y que sean especializados en materia constitucional no garantiza que se dejen los abusos ni que desaparezca la corrupción. Sin embargo, la probidad del juez no solamente se da por
por el conocimiento de determinada especialidad del derecho, sino también por su ética, y aquello muy difícilmente lo puede garantizar el Consejo de la Judicatura al momento de la selección. Pues en casos como las acciones abiertamente irregulares planteadas por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, horas del sentenciado en el caso Sobornos, Jorge Glass, del extinto Leandro Norero y otros personajes de triste recordación, no tuvieron que ver tan solo con el abuso de las garantías. Allí hubo corrupción de ida y vuelta. Esta mañana un juez le dictó prisión preventiva por el delito de tráfico de armas a Fabricio Colompico y otras 4 personas más. A esta hora nos conectamos con Gustavo Jaramillo, quien nos tiene más información al respecto. Hola, Gustavo. Así es, Helen, amigos televidentes, muy buenas tardes. Nosotros continuamos acá en los exteriores de la unidad de flagrancia en Quito, lugar donde se encuentra alias Capitán Colompico desde el día de ayer. Hasta el momento, como ustedes ven en imágenes, se encuentra totalmente vallada las instalaciones, los exteriores de esta unidad de flagrancia. Se encuentra gran contingente policial, incluso militar, donde se espera la salida de alias Capitán Colompico y también se espera el pronunciamiento por parte de las autoridades competentes para conocer más detalles a dónde será trasladado este peligroso criminal que era considerado uno de los más buscados. Y es que les contamos que tras la audiencia de flagrancia de formulación de cargos, el juez dictó prisión preventiva para Fabricio Colompico y los otros 4 implicados en este operativo policial por el delito de tráfico de armas. Con estas imágenes nosotros estaremos atentos en cuanto a lo que se dará a cabo, se llevará a cabo precisamente en horas de la tarde, y también se dará a conocer a dónde será trasladado esto tras la Policía Nacional y también la confirmación por parte de las autoridades competentes. Con esta información, amigos televidentes, nosotros nuevamente retornamos con ustedes de Estudios. Helen, continúa tú con más información desde Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Gustavo. Amigos, les contamos una noticia de última hora. El jurado del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, ha encontrado culpable al excontralor ecuatoriano Carlos Pollitt en 6 de los 6 cargos por conspiración para lavar activos. Esta decisión se dio a conocer hace apenas unos minutos tras la deliberación de las 12 personas que conformaban este jurado, y que a lo largo de 2 semanas escucharon los testimonios presentados por la Fiscalía, así como por la defensa de Carlos Pollitt. A partir de este veredicto, la jueza del caso tiene 45 días para emitir una sentencia. Durante el proceso, Fiscalía acusó a Pollitt de recibir al menos $12 millones por parte de la constructora Odebrecht y $500.000 por parte del empresario de reaseguros Diego Sánchez. Pollitt salió del país en 2017 y fue detenido en Estados Unidos en 2022. Desde entonces se defiende en libertad tras pagar una fianza de $14 millones. Es momento de ir a una pequeña pausa comercial, pero al regreso más información. Más noticias en 24 horas. Gracias por informarse junto a nosotros. Ecuador necesitaría al menos 10 barcazas para paliar la crisis energética, aseguran los expertos en el tema. Cada uno de estos equipos de generación eléctrica tiene un costo de $50 millones. Ecuador tiene un déficit energético de 1.000 megavatios. El gobierno habla de soluciones como la contratación de barcazas, pero para que esto sea factible, el Estado necesita alrededor de $500 millones. Una cantidad abismal. Y es que el país requiere de al menos 10 equipos de estos para paliar la crisis energética. Cada barcaza tiene un precio de $50 millones, destacan los analistas. Recordemos que las barcazas utilizan combustible derivados del petróleo, entonces tenemos otro costo adicional. Al fin y al cabo, la contratación de estas barcazas van a significar probablemente lo mismo que lo que tenemos que pagarle a Colombia durante la época de estiaje. Las barcazas, que tienen una capacidad de producción de entre 100 y 180 megavatios, podrían llegar desde Turquía, Medio Oriente o Estados Unidos, pero todo depende del origen de las empresas que contrate el gobierno. El Estado asegura que la adquisición de las barcazas podría tomar hasta 20 días, pero expertos en el tema dicen que el tiempo podría ser mayor. Yo lo veo un poco apretado, la verdad. Si hablamos de traer las barcazas primero, ya deberían estar en movimiento hacia Ecuador. Es decir, ya tuvieron que haberse hecho todos
las compras y todas las adquisiciones y los contratos. Estas barcazas deberán estar acoderadas en las ciudades costeras del país. Guayaquil y Esmeraldas ya tienen puntos estratégicos de conexión. Tendremos en Guayaquil, las esclusas por lo menos deberían estar 3 a 4 barcazas de esas. Pero esos puntos de conexión no funcionan hace 15 años. El gobierno también habla de aumentar la importación de gas natural, lo que representaría más dinero para el Estado. Por lo tanto, expertos energéticos dicen que la opción más factible a mediano plazo es invertir en el campo Amistad. El presidente Daniel Noboa participa de los homenajes por los 140 años de provincialización de El Oro. Ahí firmó 3 convenios en materia de educación y vialidad. Esta tarde tiene previsto visitar el cantón Pasaje en esa misma provincia. Las grandes luchas se ganan cuando estamos claros por lo que luchamos y cómo luchamos. Este domingo, el pueblo ecuatoriano volvió a darnos una total claridad de cómo vamos y debemos vencer esta gran lucha. Con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, vamos a vencer a estos delincuentes. La lucha por la independencia no fue fácil, como no es fácil esta lucha, como no fue fácil conocer el crimen del alcalde de Portobelo. Los que siembran el terror pretendieron empañar la consulta popular con el vil asesinato del alcalde Jorge Maldonado. Hemos dado el golpe más duro al narcoterrorismo. Ahora debemos comprometernos a que ese crimen, como muchos otros, no quede impune y sus responsables paguen por este acto terrorista. Hoy, luego de que el país le dijo sí al futuro, contamos con más herramientas para juzgar estos crímenes y endurecer las penas para sus perpetradores. Saldremos adelante. En otros temas, 2 deslaves causaron afectaciones en una vía en la comunidad La Soberana, esto es en el cantón Cumandá, en la provincia de Chimborazo. Esto es consecuencia, no hay, por ejemplo, electricidad ni tampoco agua potable en esta localidad. Ricardo Cruzati se encuentra justamente en este punto y nos tiene más detalles. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Nosotros nos encontramos en la comunidad La Soberana del cantón Cumandá, provincia del Chimborazo, donde lamentablemente el fin de semana se produjo 2 deslaves que afectaron parte de la vía que se encuentra en esta comunidad, generando diferentes afectaciones, tanto en postes de luz que se encuentran en el sitio, como también en algunas casas que se encuentran en este sector. Alrededor de 20 familias se encuentran en esta comunidad, compañeros. Las imágenes hablan por sí solas de la magnitud del desastre que provocó este deslave el fin de semana, producto de las intensas lluvias que se registraron. Justamente estoy aquí con un morador del sitio. Amigo, lamentable la situación que está pasando ahora esta comunidad del cantón Cumandá, pero ¿alguien se ha hecho presente? Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos. Aquí nadie, nosotros hemos llamado, mi hermano llamaba desde la 1 de la mañana, que por favor que se acerque alguien a por lo menos a rescatar a los niños. Y nosotros estamos aquí en una isla que ya baja a ambos lados, ambas quebradas, y hasta la final que se fue la vía y estamos atrapados aquí. Sumamente psicológicamente ya, sin atinar qué hacer. ¿Hay energía eléctrica, agua potable? Aquí no hay ni agua, aquí no hay energía, a las 4 de la mañana se fue la luz, estábamos solamente con un pequeño foquito aquí con los agarrados los niños y a un pedacito de lomita que estamos ahí acampando desesperadamente porque se bajaba más agua, más de ambos lados sin poder salir a dónde. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Lamentable la situación que está pasando esta comunidad, compañeros, acá en el cantón Cumandá. Incluso desde muy temprano hicimos tomas de dron donde se puede evidenciar la magnitud del desastre que ha provocado este deslave el fin de semana. Incluso este no es solo uno de los puntos afectados. El día de ayer incluso también mostramos otro sector, la Cruz del Hueso, otra comunidad del cantón Cumandá que también un tramo fue afectado por un deslave que se produjo. Bueno, eso es lo que les podemos contar a esta hora de la tarde desde este punto del país. Volvemos con ustedes con más a Estudios. Buenas tardes, muchas gracias para ti por este reporte. Y continuamos justamente en este tema, en los estragos de las lluvias. Colapsa un puente colgante sobre el río Upano en la parroquia Huambí, esto en Morona, Santiago, y cae un automotor con aproximadamente 15 personas. Algunas de ellas están desaparecidas. Wilson Cabrera nos tiene la información sobre este tema. Wilson, buenas tardes.
Gracias, compañeras en estudio. Sí, me encuentro aquí en las orillas del río Upano, en la parroquia Huambi, en el cantón Sucúa. Esta mañana sucedió aquí el colapso de un puente y tras ese colapso un vehículo cayó al río y hay personas desaparecidas. Les contamos en la siguiente nota. Así quedó el puente colgante colapsado sobre el río Upano cerca de la parroquia Huambi en el cantón Sucúa, provincia de Morona, Santiago, y que se llevó hasta la turbulenta corriente un automotor tipo taxi que llevaba aproximadamente 15 personas. Según nos cuenta un joven que sobrevivió a la tragedia, serían estudiantes. Los pasajeros, cuando yo saqué mi cabeza, iban gritando y no pude ayudarles a ellos porque ya estuve cansado, yo también no podía más, me dolía mi columna lo que me golpeé. El hecho sucedió en horas de la mañana de este martes, señaló el jefe de bomberos en ese cantón, quien además indicó que se ha iniciado la búsqueda de algunas personas que no pudieron escapar al percance. Nos indica que en el vehículo han estado viniendo aproximadamente 15 personas, entonces nosotros estimamos que más o menos unas 9 personas serán las que estarían o serían arrastradas por las aguas del río Upano. Con esta versión coincide la Policía Nacional que llegó a este lugar para apoyar en las labores de socorro, mientras muchos habitantes del sector intentaban recuperar el vehículo que estuvo varado en medio del río. ¿Se conoce de fallecidos? Hasta el momento no tenemos un dato exacto de cuántos fallecidos existen, ni de las personas desaparecidas. Ya vamos a tomar contacto con los familiares que se encuentran en el lugar para poder obtener ya cifras exactas y poder dar del informe de la situación. Sobre el colapso de este puente, muchas personas señalaron que habían venido solicitando el mantenimiento del viaducto. Sin embargo, esa solicitud no fue atendida. Hasta el cierre de esta nota no hemos tenido mayor información sobre cuáles han sido los procedimientos que se están haciendo aguas abajo del río Upano para poder ubicar a las personas desaparecidas. Más adelante en los próximos noticieros ampliaremos detalles sobre esta situación que se vive acá en la provincia de Morona, Santiago. Ahora retorno a estudios. Buenas tardes. Buena tarde también para ti, estaremos pendientes de este tema. Y en otras noticias les contamos, 3 delincuentes fueron detenidos la mañana de este martes en su poder, 1,5 toneladas de droga, 600 galones de combustible y 3 motores fuera de borda. Esto a 110 millas náuticas en la zona exclusiva económica de Galápagos. Los criminales intentaban transportar el alcaloide mediante una embarcación tipo fibropesca cuando fueron detenidos por personal de la Armada del Ecuador. Amigos, queremos informarles sobre lo que ya se conoce en Estados Unidos, sobre todo en la Florida, lo que respecta a Carlos Pollitt. De última hora les informamos que un jurado del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, ha encontrado culpable al excontralor ecuatoriano Carlos Pollitt en 6 de los 6 cargos por conspiración para lavar activos. Esta decisión se dio a conocer hace apenas unos minutos tras la liberación de las 12 personas que conformaban este jurado y que a lo largo de 2 semanas escucharon los testimonios presentados por la Fiscalía, así como por la defensa de Carlos Pollitt. A partir de este veredicto, la jueza del caso tiene 45 días para emitir una sentencia. Durante el proceso, Fiscalía acusó a Pollitt de recibir al menos $12 millones de parte de la constructora Odebrecht y $500,000 por parte del empresario de reaseguros Diego Sánchez. Pollitt salió del país en 2017 y fue detenido en Estados Unidos en 2022. Desde entonces se defiende en libertad tras pagar una fianza de $14 millones. A finales de la próxima semana se podría designar al nuevo defensor público. Esto luego de que el informe jurídico del Consejo de Participación recomiende continuar con el proceso. A esta hora nos trasladamos hasta los exteriores del Consejo de Participación Ciudadana con Daniela Valencia para que nos cuente los detalles. Hola, Dani. Buenas tardes, así es, el informe jurídico que solicitó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto a estas supuestas anomalías que se encontraron en el desarrollo del concurso para designar al defensor público ya está listo y se conocerá el día de mañana en la sesión del Pleno. Lo que se sabe es que el informe recomienda continuar con el concurso luego de subsanar estas cuestiones al preparar criterios personales con firmas de responsabilidad cada uno de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Esto en cuanto a las impugnaciones, que fue lo que más llamó la atención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con ello ya se podría tener a esta nueva autoridad designada a finales de la próxima semana. Nosotros conversamos con la vicepresidenta del Consejo de Participación, Michelle Calvache, y esto fue lo que nos dijo.
El día de ayer también concluyó, de lo que entiendo, la fase de apelación que se estará tramitando a lo largo de esta semana y principios de la próxima. Después de eso, el informe final de la Comisión Ciudadana de Selección. Y yo creería que la próxima semana, si no pasa nada, podríamos ya más o menos tener el defensor público designado. Mientras que el concurso para la renovación del Consejo Nacional Electoral aún se está a la espera del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, pues recordemos que el Consejo de Participación consultó sobre la posibilidad de unificar tanto el proceso de renovación parcial como de renovación total. Sin embargo, las autoridades están bastante tranquilas de que se dé un pronunciamiento favorable, pues aseguran que, por ejemplo, llevar adelante un proceso de selección cuesta aproximadamente $200, pues se tiene que designar Comisión Ciudadana de Selección, equipos técnicos y también veeduría, y estos fueron los argumentos que se le presentaron a la Procuraduría General del Estado. Es lo que ocurre hasta ahora. Ustedes tienen más información en estudios. Buena tarde. Buena tarde también para ti, Dani, muchas gracias. Vamos con otros temas. La creación de casas de acogida y la entrega de alimentos a más de 4.000 niños de escuelas rurales son parte del programa ANA, impulsado por la primera dama. La ejecución contará con el apoyo de la empresa privada y el Programa Mundial de Alimentos. ANA, ese es el nombre del nuevo proyecto impulsado por la primera dama Lavinia Balbonesi, que busca combatir la violencia y apoyar a niños y adolescentes de sectores rurales del país. Y es que según las cifras presentadas, 7 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia, mientras que 1 de cada 3 menores sufren bullying. Y 1 de cada 4 es víctima de algún tipo de violencia sexual. Da mucho más miedo el hecho de que es una situación a la que muchas mujeres están acostumbradas a sufrir. Con la firma de este convenio, tanto la empresa privada como el Programa Mundial de Alimentos se comprometieron a colaborar. Para ello se crearán centros de acogida en los que se espera atender a más de 84.000 mujeres y sus familias. Uno de los propósitos de ANA es ofrecer las herramientas necesarias para sacar a las mujeres de este círculo de pobreza. Tenemos todo planificado para que apenas arranque su proyecto, nosotros paralelamente vamos a ir equipando todas las casas de acogida. El proyecto además contempla la alimentación de al menos 4.600 niños de 50 escuelas rurales de las provincias de Bolívar, Chimborazo y Cañar. 2.4 millones de personas aquí en Ecuador se van a dormir con el estómago vacío. El hambre, lamentablemente, afecta su rendimiento y su aprendizaje. El primer objetivo es el poder llegar con una comida diaria que va a cubrir el 30% del requerimiento. La ejecución del proyecto ANA empezará el 1 de mayo.